Claro, el término recesión técnica, como mencionaba, tiene que ver con estos primeros 2 trimestres que la economía ha caído. Ahora, el año todavía no termina, ¿no? ¿Y qué significa esto para los ciudadanos? Evidentemente, eso significa que la actividad económica está enfriándose, se están generando menos inversiones y a la par se están generando menos puestos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, Videncia Consultores sacaba una estimación de que cada punto que cae el PBI son 250.000 empleos formales menos. Podemos coincidir que de repente la cifra es un poco menos o más, pero más allá de eso implica directamente menos creación de puestos de trabajo, además en un mercado de trabajo peruano que no se recuperó de la pandemia. Sabemos que según estimaciones de OIT, en la pandemia se perdieron 6 millones de empleos. Se han ido recuperando, pero han sido principalmente en subempleo, ¿no? Hemos visto también los gráficos del INEI para esta semana y desde 2019 hasta ahora tenemos 55% más de subempleo, que quiere decir personas que trabajan por menos de 1.270 soles de acuerdo al INEI, que es el subempleo invisible. Entonces, hay una situación muy compleja de precarización de los estándares de vida de las personas, de los peruanos y peruanas que son parte de la clase trabajadora y que lamentablemente no está teniendo una atención por parte de este gobierno, ¿no? Y en general de los políticos en nuestro país. Pero lo que está ocurriendo y lo que es inusual en la economía peruana es que normalmente nosotros liderábamos el crecimiento de América Latina, ¿no? Éramos el país que más crecía en América Latina, por eso también recibíamos elogios por cómo funcionaba nuestra economía y eso ahora no está ocurriendo. Lamentablemente, en estos años en los cuales la economía peruana ha crecido mucho, las condiciones de los ciudadanos no habían realmente mejorado. Habíamos tenido algunos avances, sí importantes, en la superación de la pobreza, pero la situación de los peruanos en su mayoría era de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahora en un escenario en el cual la economía ya no está creciendo, nos preocupa saber cómo aún, ¿no?, se precarizaría aún más las condiciones de vida de la mayoría de peruanos y peruanas, ¿no? En un escenario en el cual ahora la economía no está creciendo y a la par en la cual tenemos estos embates climáticos que se empiezan a hacer cada vez más frecuentes, ¿no? De hecho, los resultados en parte de esta caída de la actividad económica están vinculados a sectores claves para la generación de puestos de trabajo. El sector que más cae es pesca, que cae 60%. Junto a ello cae la agricultura, manufactura, industria, que son los sectores que generan más puestos de trabajo y sabemos que el fenómeno del Niño, ya no costero, sino el fenómeno del Niño en sí mismo, empieza a agravarse de cara a septiembre, octubre e incluso va a llegar hasta enero de 2024, según predicen, ¿no?, los expertos en el clima. Entonces, se viene un escenario muy complicado, además en un contexto de mucha incertidumbre política, ¿no? Entonces, se agravan estos factores y realmente estamos viviendo una situación compleja, que es una crisis que es política y que a la par ahora se vuelve social y económica, ¿no? ¿Se puede impulsar un crecimiento en esta coyuntura política en donde, bueno, hay protestas y los pedidos son claros en contra de Dina Boluarte y el Congreso? Y bueno, tú has mencionado, Nicole, un punto muy importante y economistas de distintas tendencias están empezando a coincidir en que uno de los factores más fuertes de cara a esta recesión es la incertidumbre política de un gobierno, ¿no?, de una persona que persiste en mantenerse en el poder, ¿no?, desde el Ejecutivo, y que lamentablemente hay una ciudadanía que opina con una opinión totalmente distinta respecto a ello, ¿no? Hay un gobierno deslegitimado. Entonces, en economía se le denominan estas expectativas macroeconómicas de los inversionistas, ¿no? Estas expectativas respecto a invertir, y se le denomina el corto plazo en los próximos 3 meses, ¿no? Y la mayoría de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, realmente no sienten muchas expectativas, ¿no?, optimistas respecto al Perú, porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir, porque no se sabe cuánto es que va a persistir, qué cambios políticos vamos a tener. Entonces, esta crisis que inició en el 2017, frente a la cual tenemos cambios de gobiernos muy persistentes, ¿no? Entra un presidente, sale, el Congreso cierra, todas estas dinámicas están afectando la economía peruana, ¿no? A un inicio no se sentía tanto, hemos tenido además el COVID como un factor que de alguna forma nos ha hecho enfrentar un nuevo reto como peruanos, ¿no?, una situación durísima, y ahora se está sintiendo con más gravedad cuáles son los resultados de esta inestabilidad política que estamos viviendo, ¿no? Entonces necesitamos recuperar la democracia, fundamental para recuperar el crecimiento de nuestra economía, y más que el crecimiento, solamente el desarrollo, ¿no?, y el bienestar de las familias peruanas, ¿no? ¿O qué soluciones podría haber frente a la recesión en esta coyuntura política? Sí, bueno, por un lado, un sector que ha venido creciendo
y que es un sector no intensivo en generación de puestos de trabajo, es la minería, ¿no? O sea, la minería sigue creciendo y de alguna forma esto ha hecho que el resultado final hemos caído medio punto, por ejemplo, en este semestre, pero podía haber sido aún peor, ¿no? Hay otros sectores que, como decía, son claves para la generación de puestos de trabajo, industria, manufactura, construcción, agricultura, que lamentablemente están con los motores apagados y se necesitan políticas públicas como un contexto que se le denomina el gasto contracíclico, ¿no? Es decir, cuando la economía se enfría, le toca al gobierno ponerse las pilas para poder animar, ¿no? La inversión tanto desde el sector público como desde el sector privado, ¿no? Y eso es algo que no estamos teniendo, no hay un liderazgo claro desde el Ejecutivo, además que, como bien mencionas, es un Ejecutivo con muy poca legitimidad política, ¿no? Y por otro lado, también aquí salir también de la discusión del gobierno nacional y pensar en los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? O sea, es importantísimo que ellos jueguen un rol fundamental para invertir en el desarrollo de sus regiones, de sus localidades, y a partir de ello se empiece a generar ese motorcito de la inversión, también desde la inversión pública local, ¿no? Entonces ahí tenemos un pendiente también. Y por otro lado, creo que es importante, hemos vivido en febrero la tasa de inflación más alta de las últimas 2 décadas en el Perú. Ha llegado a superar el 8%. Ahora la inflación está bajando y, como sabemos, Nicole, la inflación no es un fenómeno extraño a las familias peruanas, sino que ha estado vinculado al precio de los alimentos, ¿no? Y de la energía. Sabemos que cuando vamos a comprar el mercado en estas últimas semanas, meses, los precios están muy caros. La cebolla, el pollo, las verduras, la papa han estado encarecidas y eso también afecta a nuestra capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, ahí también hay un pendiente de qué medidas se están tomando para apoyar a las familias peruanas que están pasando un contexto complejo. Y recordábamos que las cifras de pobreza, por ejemplo, en mayo que se presentaron desde INEI, nos demostraban que se había incrementado la pobreza hacia el 27% de los peruanos, ¿no? Que son cerca de 8 millones de peruanos en situación de pobreza. Entonces, hay también ahí, en verdad, muchos puntos frente a los cuales se requieren acciones, se requiere un liderazgo del Estado, y no lo observamos en el gobierno de Dina Boluarte.